Muy buenos días, querida familia de Piedras Vivas. Los saluda su hermana Rosario Beatriz Antón Sarmiento. Y siguiendo con el estudio del Evangelio de Lucas, hoy meditaremos en el capítulo 12. Este capítulo tiene diferenciadas 5 porciones con un total de 59 versículos y que tiene interesantísimas promesas e información que nos da el Señor para poder seguir en el camino que Él nos está enseñando. En la primera porción, Cristo reprende a los intérpretes de la ley. Jesús advirtió sobre la levadura de los fariseos. Dice su palabra: mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó primeramente a decir a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí vemos que el Señor Jesús, en la parte más encumbrada, más exitosa de su misión terrenal, porque había millares de personas, multitudes lo seguían, y allí Él les dice a sus discípulos y lógicamente a nosotros que debemos guardarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía que se extiende, que es como levadura, se contagia, se hincha, malora la comida. Así también esta hipocresía penetra y malora la sociedad. Porque en su palabra dice el Señor que nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Así pues, como vemos, lo que Jesús estaba expresando es que no temamos a nuestros perseguidores, sino que tengamos un respetable, una honra y un temor reverente a Dios, porque Él es el que tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte del creyente. Temamos al Señor y no tenemos que temer a nadie más. En otra parte de las porciones también nos habla acerca de la provisión del Señor, una promesa hermosa que nos dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo también que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Así es, en la provisión del Señor y su promesa de que nos tiene en sus manos siempre, cuando estamos en peligro, nos anima a confiar permanentemente mientras vamos en el camino. Si su provisión es a las criaturas más insignificantes, como son los gorriones, cuanto más contra los intereses de los más pequeños de los hijos del Señor, de los discípulos del Señor, de los discípulos del Señor, de Cristo. Así pues, los que confiesen a Cristo ahora serán poseídos en el gran día ante los ángeles de Dios. Y el Señor, cuando nos arrepintamos, pero que es muy diferente, porque dice acá la palabra de Dios: todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esto es muy diferente, es una decidida enemistad, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en resistir la obra de convicción en el corazón y la vida nuestra, y puede ser una condición permanente, a menos que la persona deje de resistir o rechazar. Aquí también tenemos una promesa de que qué va a pasar cuando tengamos nosotros que sentarnos delante de las personas y hablar acerca del Señor. Dice la palabra: cuando os traigan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Así que esta promesa es tan seria pero nunca va a ser una excusa para que nosotros, un maestro, un predicador, un creyente, descuide su preparación ni el estudio de la palabra de Dios. Más bien es una promesa, la certeza para nosotros sus siervos,
para los que buscan, estudian su palabra, de que es el Espíritu Santo, a quien Él enviará, que nos dará el valor y la sabiduría cuando cuando estemos testificando para Él, el cual es el principal ministerio del Espíritu Santo, testificar de Jesús. En otra porción hablan acerca de la advertencia, la avaricia y actitudes respecto a las cosas materiales. Dice su palabra, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sabemos, familia, que el reino de Cristo es espiritual y no es de este mundo. Esto obliga a todos a obrar pero, como decimos, vivimos en el mundo, y el dominio del mundo no se funda, pues, lamentablemente, en la gracia de Dios. Así que las recompensas de los discípulos de Cristo son de otra naturaleza. La codicia es un pecado contra los que hay que advertir constantemente, porque la felicidad y la comodidad no dependen de las riquezas de este mundo. Las de este mundo no satisfacen los deseos de alma, eso es lo que sabemos. Y el Señor nos ya habla de una parábola de un señor, un hombre que había acumulado todos sus tesoros en la tierra, pero que no había atesorado ninguna realidad espiritual con valor en el cielo. El Señor lo llamó necio al protagonista de esta parábola. Muestra pues esta parábola la locura a veces de los mundanos carnales, ¿no? Que mientras viven, el carácter que dibuja este señor en la parábola es de un hombre prudente pero mundano y que no tiene ninguna consideración agradecida a la provisión de Dios, ni ningún pensamiento correcto sobre la incertidumbre de los asuntos humanos. No conoce el valor de su alma y tampoco la importancia de la eternidad. Y nos equivocamos porque la misma palabra del Señor dice, si pensamos que los pensamientos están ocultos y son libres, el Señor sabe todo. Y es una locura que pensara en no hacer uso de su abundancia, sino en hacer el bien a los demás. Eso debía haber hecho, no lo pensó, pues no, eso es todo tanto. Entonces, esta es la locura de la mayoría de los hombres, pensar y perseguir lo que es para el cuerpo y para el tiempo solamente, más de lo que es para el alma y la eternidad. Entonces el Señor quiere que seamos, prestemos nuestra atención en que esté en su reino y en su tesoro, y no en el reino y el tesoro de este mundo. En su palabra dice, pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os angustiáis por los demás? Considerad los lirios cómo crecen, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, en este momento debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo solo para esta vida? El Señor nos recomendó observar a los pájaros, a las plantas, a los lirios, y que aprendiésemos de ellos. Que busquemos, pues, examinémonos nosotros si pertenecemos a este pequeño rebaño. Busquemos el reino de Dios, como dice Jesús, buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo en esta manada pequeña es nuestro maestro y nosotros somos sus siervos. Y no solo siervos que trabajan, sino también siervos que esperan. Debemos que ser como los hombres que esperan a su Señor, que se sientan mientras Él se queda afuera hasta tarde, para estar listo para recibirlos. Porque nos dice el Señor, estad preparados y tener vuestras lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirlos. Con esto pues Cristo aludía a su propia venida, asunción al cielo y a su venida para llamar al pueblo hacia Él y a su regreso para juzgar al mundo. La verdad no sabemos nadie con certeza el momento exacto en que vendrá por nosotros, por lo que debemos estar siempre preparados. También dio la palabra de un hombre que cuida su casa. Si los hombres cuidan sus casas, así tenemos que ser de sabios para preparar y cuidar nuestras almas. Estemos pues preparados también nosotros, así como el hombre de la casa si supiera la hora que vendría el ladrón. Y además también, como nos dice en su palabra el Señor, debemos ser los tiempos, debemos ser buenos administradores. Debemos ser esos mayordomos fieles y prudentes, estar listos para el regreso, celosos en dar a conocer la verdad de Cristo, que aunque se susciten divisiones y problemas,
Y aunque la propia familia de un hombre sea su enemiga, al final los pecadores se convertirán, glorificado. Dice también, Señor, que nos recuerda que tenemos que conocer los tiempos. Decía también a la multitud, cuando veis una nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguéis este tiempo? Así es, Señor Jesús nos enseñó que tenemos que ser sensibles para distinguir lo que vemos. En ese tiempo, aunque habían estado ellos, los judíos, su ministerio, no eran capaces de determinar que Él era realmente el Mesías. Ellos podían distinguir sin problema las señales naturales como las nubes, los vientos, pero no podían discernir las señales espirituales. Debieron haber entendido lo que estaba ocurriendo justo en medio de ellos, en su propio tiempo, en su momento histórico único. El propio rey les estaba ofreciendo su reino. Dios estaba tan cerca de ellos y ellos tan lejos de Él, y no lo pudieron ver. Hermanos, espero que nosotros seamos conscientes del tiempo en que vivimos, de que su presencia está muy cerca ya de nosotros y de su palabra, que nos habla personalmente, porque nos ama, quiere hacernos suyos. Que nos apresuremos pues a tener y estar en paz con Dios, a obtener la paz de Dios antes de que sea demasiado tarde. Que mientras estamos vivos tenemos la oportunidad porque estamos en el camino y ese es el momento ahora. Gracias, hermanos, disculpen nomás la demora. Sean bendecidos en esta semana, tengan un lindo día. Bendiciones.